Bueno, estamos de regreso acá. Qué alegría, qué satisfacción. Estos días se celebró el Día del Bastón Blanco, pero siempre habrá un bastón para esta situación que tiene que ver con la salud visual, con la pertinencia con que ha sido manejado este tema tras un caso que fue un accidente, una situación que conllevó a una joven dominicana a convertirse en la líder, en la prototipo, en el seguimiento de una causa para los no videntes. Evidentemente me estoy refiriendo a Francina Hungría, que con una resiliencia, con una aptitud impresionante, decidió convertir el destino de lo que algunos llaman una tragedia, tragedia visual. Para ella nunca lo ha sido una tragedia, sino una oportunidad. Un delincuente en un tema de asalto le cegó la vista, pero nunca la vida, todo lo contrario. Aquí está Francina Hungría, quien saludamos con tanto cariño. Gracias, mi querido amigo de tantos años y Así un es, colaborador que por constante, cierto la veo fiel. cada vez más buena moza, más hermosa. Qué mujer más bella, Dios mío. Gracias, Bella gracias. del corazón, pero bella bonita, Sí, bonita. muy bella. Sí. No puedo Sí. decir una frase, pues se veía irreverente si yo digo que es una hembra. O sea, eso no lo puedo decir, pero Eso se No, escucha como a yegua, qué sé yo. la aclaración es buena porque puede tener problemas con las feministas. ay, ¿Oye? ¿verdad? Sí, puede No, tener pero yo no problemas. lo dije. Ya. No, porque hay que tener mucho cuidado con el lenguaje No, ahora. yo no usé el Sí, lenguaje. no, es Eso, verdad. Pero me pasó como una si lo vez repite. en Jarabacoa, que estoy en la finca de la amiga de una amiga de mi mamá, y la señora, bien mayor, ella se acerca y me dice, oye, Francina, pero qué buena hembra tú eres. Y yo me sentí como una yegua, como cuando me dijo Pero es una así. expresión muy dominicana, sí. Yo creo que sí, pero Sí. más de como del campo, ¿no? Sí, yo Sí. lo digo porque el dominicano lo va a entender porque es muy de nosotros. Lucía, ¿verdad? Que es argentina, Sí. quizá lo ve de otra forma, pero es muy dominicano. Nosotros somos muy particulares. Por eso recibimos casi 7 millones de turistas todos los años. Somos muy particulares. Y bueno, nos entendemos. Pero, y por eso yo le decía a Luisín, hay una corriente feminista que, aún sabiendo cómo somos, nos puede juzgar. ¿Eh? Usted se fue rápido. ¿Eh? ¿Y quién es esta joven que está con nosotros aquí? Preséntala, por favor, Francina. Pues Lucía Veloquio es consultora en temas de Smart Cities. Sabrás, Luisín, que desde el 2014 la Fundación Francina Hungría viene desarrollando una agenda en temas de accesibilidad urbana Sí, para poder incidir qué en bueno. los cambios que requieren los entornos, a sabiendas de que el entorno que rodea a comunidades vulnerables, incluyendo a las personas con discapacidad, tienen una mayor incidencia en su grado de participación que la propia condición. Entonces, en ese sentido, pues Lucía tiene larga data, también es directora, es de la Sí, Universidad Austral Australes, sí. de la Catra. Bueno, puedes contarnos un poquito más, Lucía. Adelante, un gran honor tenerla Bueno, acá. muchas gracias, muchas gracias. Muy ¿Cómo? contenta de estar aquí con ustedes y de estar en República Dominicana y por primera vez en Santo Domingo, porque había Qué estado en su bueno. momento en Punta Cana, pero no conocía Santo Domingo, así que contentísima de estar aquí. ¿Dónde vives? Vivo actualmente en Londres, en el Reino Unido. Ujú. Pero soy argentina, se notará por el acento. Claro. Pero bueno, muy contenta de haber recibido la invitación de Fundación Francina para acompañarlos en el evento que tuvo lugar ayer, en el Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana. Bueno, un tema, ¿no es cierto?, en el que nosotros desde Trend Smart Cities, que es la consultora que yo lidero, venimos trabajando mucho, ¿no?, en temas de planificación urbana, de hacer las ciudades, siempre digo, más inteligentes, más Sí. sostenibles, pero principalmente más humanas, y creo que eso es muy, muy importante, y por eso muy contentos de acompañar a Francina y de visibilizar todos estos Ok, pero temas. ahí voy, para poner esto en lo que va. Tú tienes una consultora que trabaja en Smart City, que no es más que colocar las herramientas para que se pueda entender, para que se pueda viabilizar, hacer la ciudad accesible.
Exacto. a todas las discapacidades, ¿cierto? No, a todas las personas. A todas las personas que Sí. tienen, no importa la capacidad, incapacidad que tengan. Es las ciudades para los ciudadanos, Los ciudadanos. no las ciudades para los carros. O, Exactamente, y justamente en eso trabajamos mucho, porque creemos que se necesita un cambio de visión, ¿no? En estos temas por años y por años las ciudades crecieron alrededor de los autos, invirtiendo en infraestructura vial y demás, y bueno, muchas veces se deja a un costado a los peatones, ¿no? A quienes queremos circular por las ciudades. Entonces, trabajamos mucho en este aspecto de poner la escala humana en las ciudades. ¿Con quién lo trabajan? Bueno, tenemos un equipo totalmente multidisciplinario porque en estos temas necesitamos de la mirada de arquitectos, de urbanistas, de antropólogos, de sociólogos. Entonces tenemos un equipo diverso para poder abordar holísticamente e integralmente todos estos ¿Es una temas. ONG o es una compañía privada o Es o una, estatal? es una compañía privada que ofrecemos básicamente servicios de consultoría, pero también trabajamos mucho en cuestiones de educación, capacitación, tanto a gobiernos como a empresas. ¿Qué éxito o qué desarrollo han tenido? Bueno, muchos, por suerte. La verdad es que trabajamos mucho, como te decía, en esta cuestión de la capacitación, capacitando, ¿no?, a empresas, capacitando a quienes están dentro de las ciudades y hoy tienen nuevas herramientas, ¿no?, en este sentido. Así que hemos trabajado desde pensar ciudades más verdes, en proyectos concretos, ¿no?, para también educar a la ciudadanía en cuestiones de Pero la reciclaje. gran pregunta sería si las alcaldías Ujú. le hacen caso. Bueno, por suerte, si bien es un tema de que muchas veces las alcaldías suelen tener muchas prioridades, ¿no? Y más que nada en países como los de Latinoamérica, donde hay muchas cuestiones prioritarias, ¿no? Pobreza, desigualdad, deserción escolar. Estos temas están ganando cada vez más fuerza. La ciudadanía está cada vez levantando más su voz. También las herramientas digitales, ¿no?, permiten que como ciudadanos muchas veces podamos visibilizar todos estos temas. Entonces creo que estamos transitando un momento de grandes cambios en estos temas, pero necesitamos hablar y visibilizar mucho más los temas urbanos. Siempre me gusta decir que ojalá que hablar de las ciudades se vuelva una moda y sea cool, ¿no? Hablar de ciudades como lo es otros temas para poder visibilizar todas las necesidades que tienen las diferentes personas, ¿no?, que transitamos las ciudades con nuestras diferentes necesidades, desde una persona con discapacidad. A mí me pasa muchas veces cuando ando en la ciudad con el cochecito de mi bebé y veo enormes escaleras para subir a un lugar, o lo que le pasa, ¿no?, a nuestros abuelos en las ciudades o a nuestros niños en las ciudades. Y es esto que decía Francina, ¿no? Ciudades para todos. Además, fíjate que a eso agregar a lo que ha dicho Lucía, que un fenómeno que ha tenido la campaña de Bastón Blanco de este año en particular es que la gente ha decidido unirse a través de sus testimonios. Nos han enviado tantos mensajes diciendo, mira, fui de vacaciones a la República Dominicana y entonces una persona cayó en un hueco de construcción, lo atravesó una varilla, en otro caso que una persona cayó en una alcantarilla, y es que todo este tema de los entornos urbanos hostiles, de alguna forma a todos nos ha afectado, inclusive el que tiene su vehículo, quizás le afecta en menor medida, pero en algún momento tiene que transitar por un tramo de la vía pública, ya sea para moverse de un parqueo al lugar donde va y demás. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que has dicho de que los medios, las redes sociales nos permiten crear consensos de qué demanda la ciudadanía y por ende hacia dónde deben enfilarse los cañones en términos de políticas públicas. hablando de accesibilidad urbana, que es un tema que está trabajando la Fundación Bastón Blanco, aquí en República Dominicana en los últimos años hay una joven que no recuerdo su nombre, se ha estado dedicando también al tema. Y sobre todo en la ciudad de Santo Domingo se han ido produciendo cambios. Creo que Audrey, que se llama la joven, no recuerdo, pero es una experta en asuntos de accesibilidad urbana. Tiene una fundación, trabaja mucho en la ciudad colonial. Más adelante me llegará el nombre. ¿Qué tanto creen ustedes que hemos avanzado, Francina, hemos avanzado en Santo Domingo en materia de accesibilidad?
Creo que te refieres a la arquitecta Adis Osuna, que Adis trabaja Osuna, más exacto. bien temas de turismo sostenible, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, sí, que la movilidad sostenible permea también la parte del turismo, y si no, pregunten, o sea, veamos las noticias que salió de la República Dominicana hace 2 semanas apenas sobre el tema del accidente en Bávaro, o sea, y la verdad es que yo diría que avances, yo no puedo hablar de avances en esa dirección cuando seguimos apareciendo en los rankings internacionales en los primeros lugares por siniestros viales. Cuando hablamos de que anoche destacaba la viceministra de Interior y Policía, Ángela Jaques, que todos los días mueren 9 jóvenes en siniestros viales. Pero, escúchame, Francina, que me Ajá. interrumpa. A lo que me refiero es que hasta antes del trabajo que hace ADIS, el que hace usted con su fundación, en la ciudad de Santo Domingo, que es la principal ciudad de la República Dominicana, no había ni siquiera zonas de acceso a las aceras para la gente que tenía rampas, para las personas que tenían algún problema de discapacidad, alguna discapacidad, ¿verdad? Sí. Pero tampoco había niveles de conciencia como para ayudar o crear las condiciones para que una persona con alguna discapacidad pueda cruzar en una avenida. Es decir, Sí, a ese pero avance que son me refiero, por lo menos. Yo lo entiendo, pero una cosa son políticas aisladas y otra cosa son políticas que están en agenda, coordinadas, transversales. Te voy Ya, a poner ya- un ya ejemplo. entiendo, sí. Te voy a poner, porque eso yo conozco la zona de o sea, la parte del casco histórico, que se hizo una plataforma única para que puedan transitarse. Estamos hablando de 1 kilómetro, el malecón, conozco, pero son políticas aisladas. No hay un criterio, no hay un estándar instalado para que todo pero venga, hay una legislación, Francina, que no se cumple. pero, Ese es el por, tema. por ejemplo, anteriormente, quien construía una edificación no pensaba en que ahí iba a ir personas con alguna discapacidad. Y no lo siguen pensando. No, Papá, yo soy ingeniera. No es así, no es así, porque aunque tú seas ingeniera, con todo respeto, yo soy un Sí. ciudadano que me muevo por todo el país y yo observo que hay empresas que las que construyeron sin tener las rampas de acceso, le han creado las rampas de acceso y otras las están creando. Cuando que aparezca llega un gente que no lo cuando hace, llega eso es un otra cliente, cosa. Bueno, vamos a ver. Lo primero es que la legislación opera en lo que son lugares públicos o privados de uso público. Entonces, un residencial privado normalmente lo hace cuando le llega el cliente con discapacidad. Pero tú sientes, Francina, o usted siente, Francina, ¿el qué? perdón, que ha habido un cambio, aunque sea mínimo. Yo entiendo que sigue siendo algo periférico. Pero la pregunta mía es, ¿usted cree que ha Pero ¿y qué habido es lo que un tú quieres que cambio? diga? ¿Tú quieres No, que diga lo pero- que tú quieres que yo claro. diga? No, lo es voy que, a decir. es que usted me está transmitiendo la información de que no hay cambios y, este realmente fiscal, hay llegó un fiscal cambios. aquí, fue, Francisco. No, es que ella está transmitiendo la información de que No. no hay cambios y realmente hay un proceso de cambio en Santo Domingo para que ella no se lleve la impresión de que nosotros nos estamos cambiando y que quien nos está viendo y está escuchando se lleve la impresión de que no Mira, estamos cambiando y estamos cambiando. hay oportunidades porque tenemos una ley como la del Intrant, que es súper moderna, que habla de accesibilidad urbana en más de 27 ocasiones. Ya yo me he leído esa ley varias veces. Tenemos un presupuesto que ha destinado el presidente de unos 460 millones para adecuación de aceras, que espero que lo hagan con criterios de accesibilidad. Y digo espero porque cuando empezaron a trabajar en la zona de la Lincoln con Correa y Cidrón, ni siquiera le avisaron a la escuela, al Centro de Recursos para la Discapacidad Visual Olga Estrella, para que las personas ciegas que acuden no se encontraran con los escombros en la acera, ¿verdad? Es una debilidad. Ah, claro. Sí, sí. No. Entonces, es una debilidad. Lo que yo te quiero yo que lo tú, siento. lo que yo quiero que tú me digas es Yo lo siguiente. siento- yo- lo siguiente, mira, lo siguiente. yo no te voy a decir ¿Cómo lo que tú eran quieres las que yo com- diga. No. Esa no soy yo. Y escúchame, yo no quiero que tú digas lo que yo quiero. Yo lo que Ok. quiero que tú me describas, Francina. Ujú. ¿Cómo era Santo Domingo hace 20 años y cómo es hoy? De acuerdo a los estudios que hace la Fundación Bastón Blanco. Que tú la describas cómo era en materia de accesibilidad hace 10 años y cómo es hoy en el 2022. Yo quiero que tú salgas a cualquier avenida, Churchill, Lincoln, donde tú quieras, y me digas que no te vas a encontrar con un obstáculo de cualquier naturaleza. Y quiero que sepas que esto no es un tema de gobierno. Esto es un tema que le
atañe a todos los sectores, porque debo decirte que si bien es cierto, el gobierno es que tiene que hacer cumplir la norma. Esa es la realidad. Régimen de consecuencia, mano dura con la ley del Intran, que es bastante fuerte, perdón, pero la realidad es que esos obstáculos que están en la vía pública la coloca ahí el ciudadano común, o sea, las empresas. Sí, eso es cierto. No es menos cierto que el 95% por lo menos de los accidentes de tránsito son imprudencias Francina, del ser humano. Yo soy su aliado. Pero yo no puedo decirte pero te hago la cuando pregunta. yo conozco que la realidad de la mayor parte de los dominicanos que tienen algún tipo de vulnerabilidad es el confinamiento. Lo que usted sintió en la pandemia, esos 2 años de pandemia, eso lo sienten las personas con discapacidad todos los días de su vida. Miedo a salir a la calle, a que lo van a atropellar, a que no ni siquiera pueda hacer vida social. Excelente. Porque no existen las condiciones y tenemos que propiciar los cambios. Francina, lo primero es que yo soy su aliado. Ajá. Y pudiera ser hasta un colaborador de Bastón Blanco, porque yo sufro eso. Lo que quiero es que usted lo diga de manera cruda para que aquellos que todavía no han hecho el cambio, no han cambiado el chip, entiendan que la sociedad debe ser diferente. Entonces, pero debo decirte algo. Primer Bastón Blanco que celebramos después de la pandemia. Hubo muy buena acogida, participación de distintas entidades públicas, privadas, que les interesa el tema. Se expusieron las políticas que se están implementando en el gobierno, las metas que existen hacia esa movilidad urbana sostenible y queríamos tener ese diálogo porque eso es lo que nos lleva a priorizar las agendas y de hecho ya tenemos el enfoque que vamos a estar trabajando el año que viene porque la dinámica entre gobierno, academias, organismos internacionales, debe hacerse, intersectorial. No es papá gobierno que resuelva todo porque eso no resuelve absolutamente nada. Yo aspiro a una República Dominicana en la que todos, con o sin ninguna condición, podamos movernos con todas las facilidades posibles, como ocurre en Europa, en Estados Unidos, no sé si en Argentina, porque tengo mucho nuevo en Argentina, yo fui a Argentina hace como 15 o 20 años, pero como ocurre en la mayoría de las ciudades, porque hay cada vez mayor preocupación por la accesibilidad. Eso es verdad, yo aspiro a eso. Entonces, lo que me gustaría es volver a la pregunta, que usted me compare República Dominicana hace 20 años con la República Dominicana de hoy. Espérese, no se me incomode. En materia de accesibilidad, es que yo hablo así, yo no me incomodo. En materia de accesibilidad, ¿y qué entiende que debemos hacer para que alcancemos eso que usted, que Lucía, que yo y que una gran parte de la gente que nos sigue quiere? Hace 20 años yo tenía 17 y yo salía y caminaba a las calles. Hoy yo no tengo la posibilidad de salir y caminar a las calles y sentirme segura. Yo lo siento, pero eso es una emergencia humana. ¿Qué hacer para cambiarlo? ¿Qué hacer? Y hay cambios, pero son tan mínimos que con el problema es imperceptible. Hay que poner en el centro de las políticas al ser humano, el bienestar colectivo, aplicar rigurosamente la ley del Intran, que es bastante fuerte. Tenemos la norma jurídica, también tenemos un plan de movilidad sostenible que se hizo con el BID. Vamos a aplicarlo, porque el tema es que no se ha aplicado primero por la pandemia, luego por los conflictos bélicos. Siempre va a haber una excusa y mientras tanto perdemos dinero en presupuestos, en políticas sociales, en subsidios, en falta de productividad, en desempleo. Y esto es un asunto que realmente no es factible. Es más costoso Francina, tener que cargar con accidentes de tránsito. Le quiero hacer una pregunta a Lucía, pero antes quisiera que usted me respondiera. ¿Quiénes deben estar sentados en la mesa al momento de discutir esas políticas públicas que ustedes entienden que debe... De hecho, nos estuvo acompañando uno de los actores más importantes en ese sentido, el ministro Joel Santos, y está completamente alineado a lo que estamos planteando y entiende que esto es una emergencia humana. De hecho, manifestó que su padre es una persona con ceguera y habló precisamente de que
el modo en que se perciben los obstáculos es muy distinto cuando lo tienes que vivir desde una condición que te hace todavía más vulnerable. Entonces, obvio, nosotros no queremos centrarlo en personas con discapacidad. Esto es para todas las personas y queremos que se entienda eso, de que cuando hablamos de accesibilidad urbana, no estamos hablando de adecuar las ciudades para esa minoría. No, claro que sí, porque yo me siento inseguro en una acera que es estrechita y que a Exactamente. veces quiero subir y no puedo. O tienes que tirarte a la calle. Porque hoy estoy joven y puedo levantar bien el pie, pero cuando tenga 75 no lo puedo levantar bien, no podré subir a esa acera bien elevada. Completamente. Es decir, que yo soy su aliado. Entonces, No, pero espérate, que estamos debatiendo y el debate enriquece. qué No, bueno. Qué pero bueno. no. Eso es Lucía, así. de acuerdo a lo que has visto en República Dominicana, su experiencia como consultora, los conocimientos que tiene, ¿cómo valora lo que has visto en República Dominicana y qué entiende que debemos hacer, no solo los ciudadanos comunes, sino los que están llamados a aplicar políticas? ¿Qué debemos hacer para que en un tiempo estimado, que quizás usted lo pueda establecer de acuerdo a su experiencia, República Dominicana pueda ser diferente en materia de accesibilidad? Creo que hay muchas oportunidades, como ustedes bien comentaban, ¿no es cierto? El tema de las aceras, el hacer las calles que sean más seguras, más caminables, representa muchas oportunidades y oportunidades que muchas veces tampoco no requieren grandes inversiones. A veces es señalizar mejor una calle, Sí. Destinar más lugar para los peatones, pensar en determinadas medidas para que la ciudadanía misma sea más consciente de qué coloca, ¿no es cierto?, en las aceras. Entonces es una cuestión de medidas para la ciudadanía, de educación, de concientización y de realmente pensar estos temas de una forma macro, de políticas públicas y no con pequeños acciones que muchas veces quizás cuando uno mira la foto en grande, quizás no se perciben las diferencias. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, la importancia de trabajar en políticas públicas en este sentido y de la participación, ¿no es cierto? Porque muchas veces cuando se toman medidas, y esto pasa en muchos ámbitos, se piensan las políticas pensando pero sin tomar la voz de las personas, de los beneficiarios o de quienes se van a impactar positivo o negativamente con esas políticas públicas. Entonces es importante incluir la voz de la ciudadanía, de las personas con una discapacidad visual, de las personas que tienen cualquier otro tipo de discapacidad, de la ciudadanía misma, entender cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra experiencia y el uso que hacemos de la ciudad, porque claramente el uso y la experiencia que tenemos en la ciudad no es lo mismo para hombres, para mujeres, para personas con discapacidad, para diferentes franjas etarias y que si quizás no nos impacta ahora, nos impactará, como vos bien decías, en un futuro. ¿Has visto cuando un ciudadano va a cruzar una calle, el comportamiento del conductor, el comportamiento del ciudadano que va a cruzar? ¿Ha entrado a un baño en República Dominicana? Sí. ¿Ha visto cómo son? No, ¿Qué cree que debemos cambiar? Ayer, de hecho, me pasó que salí del hotel donde me estoy quedando e intenté cruzar la calle. Obviamente el semáforo no estaba en rojo y casi que una moto se me atropella. Los motores. Así que, y la verdad es que me quedé con... Pero gracias a Dios que está bien. Estoy viva, estoy acá, no me pasó nada. Pero digo, también es, ¿no es cierto?, esa sensación que uno tiene de cómo se siente en la calle. Y tenemos que cambiar eso, tenemos que sentirnos seguros en la calle porque Hay que el educar, transitar, ¿verdad? Hay que educar. Sí. Oye, el transitar por sin la darse calle cuenta, tiene que ser un dijo el eslogan de la campaña de este año, tenemos que cambiar eso. Lo dijo. Bueno, pues muchas gracias, Francina, excusando a Luisín, que tuvo unos compromisos y la dejó a ustedes aquí. Con una buena voz nos Ay, dejó. sí. Señores, Gracias. me ha encantado este espacio. De verdad me divertí qué muchísimo, bueno. enormemente, porque tú te crees que... Sí, No, hombre, invítenme de nuevo. te quería Estaba molesta, controlar, ¿verdad? te quería controlar. Es que le hable claro a la gente. No. Gracias a Francina, presidenta de la Fundación Francina Hungría, y a Lucía Veloquio. Velocio, de la fundadora Trend Smart City. La Super 7.